La madrugada se extendía como un manto vacío sobre la carretera. Yo conducía mi camión a paso lento, luchando contra el cansancio que me pesaba en los párpados. La radio sonaba bajito, una vieja canción de José José que apenas reconocía, compañera de tantas noches solitarias como esta. Mis manos sudaban sobre el volante gastado. El motor ronroneaba con ese ritmo monótono que conocía tan bien, casi como si fuera parte de mi propio latido. 20 años en la carretera te hacen uno con la máquina. Bostecé, estirando el cuello adolorido. Las líneas blancas del asfalto parecían hipnotizarme con su danza interminable. Estaba por tomar un sorbo del café tibio cuando algo captó mi atención en la distancia. Entrecerré los ojos, instintivamente levantando el pie del acelerador. Una silueta pequeña se dibujaba contra la oscuridad, apenas visible bajo la luz mortecina de la luna. Era demasiado pequeña, demasiado fuera de lugar en esta carretera secundaria que atravesaba la nada. Fruncí el ceño sintiendo una inquietud repentina en el estómago. Algo no encajaba. Una figura humana, en medio de la noche, en este tramo desolado. No debería estar ahí, y sin embargo, ahí estaba. La silueta se definió mejor conforme mi camión se acercaba. Disminuí la velocidad, más por instinto que por decisión consciente. Los faros iluminaron finalmente a una muchacha que no tendría más de 15 años. Estaba completamente inmóvil, como una sombra congelada en el tiempo. Su aspecto me sobresaltó. Llevaba una mochila desgarrada, ropa sucia y manchada y, lo que más me impactó, estaba descalza. Sus pies desnudos sobre el asfalto frío me provocaron un escalofrío. ¿Cuánto tiempo llevaba caminando así? Detuve el camión a unos metros de ella. La observé a través del parabrisas, empañado por el contraste entre el frío exterior y el calor de la cabina. Lo que más me perturbó fue su mirada. No hacía ningún gesto para pedir ayuda. No extendía el pulgar como hacen los que buscan aventón. No movía las manos desesperada. Simplemente miraba. Una mirada directa, profunda, que atravesaba el cristal y parecía alcanzar algo dentro de mí. Sentí un nudo en la garganta. Aquella mirada decía más que cualquier palabra. No pedía nada y al mismo tiempo lo pedía todo. Había algo en sus ojos oscuros, intensos, vigilantes, que me resultaba inquietante y familiar al mismo tiempo. Eran ojos que habían visto demasiado. Apreté las manos en el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La voz de mi compadre Héctor resonaba en mi cabeza. No te metas en problemas, Raúl. No levantes a nadie en la carretera. Esta no es época para andar de buen samaritano. Y tenía razón. Había escuchado demasiadas historias en las paradas de camiones, asaltos, secuestros, incluso asesinatos. La carretera ya no era lo que solía ser cuando empecé a conducir hace 2 décadas. Tragué saliva. Mi instinto de supervivencia me decía que siguiera adelante, que ignorara a la muchacha, que pensara en mi seguridad, pero sus pies desnudos sobre el asfalto helado me estaban taladrando la conciencia. Intenté mirar hacia otro lado, pero no pude. Tal vez era una trampa, tal vez había gente escondida entre las sombras, esperando a que yo bajara la guardia. O tal vez era solo una chica que necesitaba ayuda desesperadamente. «Chingada madre», murmuré, y pisé el freno. El camión se detuvo con un suspiro pesado, como si también dudara de mi decisión. El motor quedó ronroneando, vibrando bajo mis pies. La muchacha seguía inmóvil, sin acercarse. En ese momento, el silencio entre nosotros dijo más que cualquier grito de auxilio, y supe, aunque me temblaran las manos, que no podía dejarla ahí. Abrí la puerta del camión. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara mientras observaba a la muchacha. No dije nada, simplemente asentí con la cabeza. Una invitación silenciosa. Ella avanzó lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Cuando llegó a la altura de la cabina, pude ver mejor su rostro bajo la luz amarillenta. Tenía ojeras profundas y una expresión que no correspondía a su edad.
Parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros delgados. Subió a la cabina con un movimiento que parecía ensayado, mecánico, casi como si hubiera repetido esa escena muchas veces en su mente. O peor aún, como si ya lo hubiera hecho antes. Cerró la puerta con suavidad y se sentó en el extremo del asiento, lo más lejos posible de mí. Su cuerpo entero estaba tenso, como un animal acorralado listo para huir en cualquier momento. La observé por el espejo retrovisor mientras ponía el camión en marcha nuevamente. Tenía la mirada fija en sus propias manos que descansaban sobre la mochila desgastada. En su perfil había algo que me recordaba a alguien, aunque no lograba precisar a quién. Pero fue cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente en el espejo que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En aquellos ojos oscuros habitaba un grito ahogado, una súplica silenciosa que parecía ahogarla por dentro. Era la mirada de alguien que había visto cosas que ninguna niña debería ver jamás. Y supe entonces, con una certeza que me heló la sangre, que acababa de involucrarme en algo mucho más profundo y oscuro de lo que podía imaginar. El silencio dentro de la cabina pesaba más que la carga que llevaba en el remolque. La muchacha permanecía inmóvil, con la mirada perdida en la oscuridad que se extendía más allá del parabrisas. El único sonido era el motor de mi camión y el ocasional crujido de la carretera bajo las llantas. Carraspeé, incómodo. Nunca había sido bueno para iniciar conversaciones, menos con una adolescente que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. «Tengo agua», dije finalmente, extendiendo una botella hacia ella. «Y unas galletas, si tienes hambre». Dudó un instante, como si evaluara el peligro de aceptar algo de un extraño. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó la botella. Hizo un leve gesto con la cabeza, agradeciendo sin palabras. Bebió con avidez, como quien no ha probado agua en días. Le ofrecí luego el paquete de galletas. Las tomó con la misma cautela, desenvolviendo el plástico con movimientos lentos y metódicos. Comía pequeños bocados, saboreando cada miga como si fuera un tesoro. Yo la observaba de reojo, intentando no parecer amenazante. Su rostro joven estaba marcado por una dureza impropia de su edad. ¿Qué habría vivido esta niña? ¿De qué estaría huyendo? El silencio entre nosotros se volvía cada vez más denso, casi tangible. Quería preguntarle tantas cosas, su nombre, su edad, por qué estaba sola en la carretera a esas horas, pero algo me detenía. Ese mismo silencio, paradójicamente, me decía que las palabras podrían romper la frágil confianza que se estaba formando entre nosotros. Las luces de un parador aparecieron en la distancia, un pequeño oasis de neón en medio de la oscuridad. Disminuí la velocidad, sintiendo que mis párpados pesaban cada vez más. Necesitaba un café y estirar las piernas. Estacioné el camión en una zona apartada, lejos de las miradas curiosas. La muchacha se tensó inmediatamente, aferrándose a su mochila como si fuera un salvavidas. «Voy a parar aquí un rato», dije con voz tranquila. «Necesito un café». Ella asintió levemente, pero no hizo ademán de moverse. «Mira», dudé un momento antes de continuar. «Tal vez sería mejor, no sé, avisar a alguien. La policía podría ayudarte». Fue como si hubiera presionado un interruptor. Su cuerpo entero se estremeció. Sus ojos, que hasta entonces habían permanecido apagados, se abrieron con un terror tan puro que me sobresaltó. Movió la cabeza frenéticamente, un no desesperado y mudo. Su reacción fue tan visceral, tan instantánea, que me dejó helado. No era el miedo común de una adolescente que ha hecho una travesura. Era un pánico profundo, instintivo, como el de un animal que reconoce a su depredador. Levanté ambas manos en un gesto apaciguador. Está bien, tranquila. No haremos nada que no quieras». Ella siguió mirándome, evaluando si podía confiar en mi palabra. Lentamente, su respiración se fue calmando, aunque la tensión no abandonó su cuerpo. En ese momento,
Comprendí que no estaba ante una simple huida adolescente. Esta niña no escapaba de un castigo o de unos padres estrictos. Escapaba de algo mucho más oscuro, algo que la aterrorizaba hasta lo más profundo. Miré hacia el parador, las luces frías de la tienda, los carteles de neón y el teléfono público con el número de emergencias. Di un suspiro profundo mientras sopesaba mis opciones. Podía insistir en llamar a las autoridades, lo cual sería lo lógico, lo correcto según las reglas no escritas de la sociedad, pero la reacción de pánico de la muchacha me había dejado claro que las autoridades representaban para ella algo peor que la soledad en la carretera. Encendí el motor nuevamente. El camión vibró bajo nosotros, como despertando de un breve sueño. «Está bien, vamos a seguir un poco más», dije, enganchando la marcha. Ella no respondió, pero pude ver cómo sus hombros se relajaban ligeramente. Cerró los ojos por un instante, un gesto fugaz de alivio que me hizo sentir que, al menos por ahora, había tomado la decisión correcta. Mientras el camión se alejaba del parador, me pregunté en qué me estaba metiendo. No conocía a esta niña. No sabía su nombre, su historia, ni si estaba en peligro real o imaginario. Lo único que sabía era que algo en mi interior, una voz que creía olvidada hace años, me decía que debía ayudarla. Quizás era porque en sus ojos veía reflejado algo de mi propio pasado, o tal vez porque, después de tantos años de soledad en la carretera, había olvidado lo que significaba conectar con otra persona, incluso si esa conexión estaba construida sobre el silencio y la desconfianza. No sabía hacia dónde nos dirigíamos, ni qué nos esperaba al final del camino, pero tenía la certeza, inexplicable, pero profunda, de que no podía dejarla ir. Las horas pasaron en un silencio que ya no resultaba tan incómodo. La muchacha finalmente había cedido al cansancio. Se había acurrucado en el extremo de la cabina, usando su mochila como almohada improvisada. Detuve el camión en un área de descanso apartada. Apagué el motor y me quedé escuchando su respiración pausada, el único sonido en medio de la noche. En el sueño, su rostro había perdido esa dureza, revelando lo joven que realmente era, apenas una niña. Busqué en el compartimento trasero una manta delgada que siempre llevaba para las noches frías. Con cuidado, intentando no despertarla, la extendí sobre su cuerpo pequeño. Fue entonces cuando la vi. Su mochila se había abierto ligeramente al ser usada como almohada. Entre la tela rasgada asomaba un cuaderno viejo, con las esquinas dobladas y la portada descolorida. Lo que me heló la sangre fue lo que manchaba sus páginas, rastros oscuros y secos que solo podían ser de sangre. Me quedé paralizado, con la manta a medio extender. Mis ojos iban del rostro dormido de la muchacha al cuaderno manchado, intentando reconciliar la imagen de esta niña frágil con lo que aquellas manchas oscuras sugerían. No me atreví a tocarlo. Sentía que estaría violando algún tipo de confianza frágil que apenas comenzaba a formarse entre nosotros. Con manos temblorosas, terminé de cubrirla con la manta. Regresé a mi asiento, incapaz de dormir. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿De quién era esa sangre? ¿Qué habría vivido esta niña? ¿Estaba ayudando a una víctima o a alguien más? La miré de nuevo. En su sueño, su ceño se fruncía como si ni siquiera allí encontrara paz. Y entendí, con una certeza que me pesaba en el pecho, que esta muchacha no era simplemente una chica perdida. Estaba herida, por dentro y por fuera. Y su historia era probablemente más oscura de lo que yo estaba preparado para escuchar. La mañana llegó con una claridad cruel que se colaba por las ventanillas del camión. Me había quedado dormido en una posición incómoda, con el cuello torcido y un dolor sordo en la espalda. Desperté sobresaltado, desorientado por un momento hasta que la vi.
La muchacha se agitaba en sueños. Su cuerpo pequeño se sacudía bajo la manta, su rostro contorsionado en una expresión de terror absoluto. Un gemido escapó de sus labios, palabras ininteligibles que parecían súplicas. «Hey, hey», dije con suavidad, sin atreverme a tocarla. «Despierta, es solo un sueño». Sus ojos se abrieron de golpe, desorbitados y llenos de pánico. Se incorporó bruscamente, mirando a su alrededor como si no recordara dónde estaba. Cuando su mirada se posó en mí, vi cómo luchaba por ubicarse en la realidad. «Estás bien», le aseguré. «Estás a salvo». Su respiración agitada fue calmándose gradualmente. Gotas de sudor perlaban su frente a pesar del frío de la mañana. Se pasó una mano temblorosa por el pelo enmarañado. Saqué un termo pequeño del compartimento lateral y serví café en la tapa de plástico. «Ten, te ayudará», le ofrecí el café humeante. «No es el mejor del mundo, pero está caliente». Ella tomó la tapa con ambas manos, absorbiendo el calor. Sus dedos estaban tan pálidos que parecían traslúcidos. Dio un sorbo pequeño y cerró los ojos por un instante. «¿Cómo te llamas?», pregunté, intentando que mi voz sonara casual, no amenazante. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que había decidido no responder. Pero entonces, con una voz tan baja que apenas pude oírla, dijo: «Lía». La palabra quedó flotando entre nosotros, su nombre. La primera palabra que había pronunciado desde que la recogí, pequeña, frágil, pero también un puente tendido en el abismo que nos separaba. «¿Y tus padres, Lía?», me aventuré a preguntar después de un largo silencio. Ella no respondió con palabras. Sus ojos se clavaron en los míos por un instante, evaluándome, como si intentara decidir cuánto podía confiar en mí. Luego, con movimientos lentos y deliberados, buscó en su mochila y sacó aquel cuaderno que había visto asomar la noche anterior. Lo colocó sobre sus rodillas y lo abrió con cuidado, como si manejara algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Las páginas estaban llenas de dibujos infantiles, una casa pequeña con chimenea, un árbol, figuras de palitos representando personas. En algunos se distinguía una figura grande con manos desproporcionadamente enormes. Había algo inquietante en la forma en que esas manos se dibujaban sobre las figuras más pequeñas. Pasó varias páginas hasta detenerse en una donde había una fotografía pegada con cinta adhesiva. Me la mostró sin decir nada. En la imagen, una mujer joven sonreía a la cámara con Lía a su lado, mucho más pequeña, tal vez de 9 o 10 años. Las dos tenían el mismo tipo de cabello oscuro, el mismo contorno de cara, pero lo que me estremeció fue lo que intentaban ocultar. Bajo el maquillaje excesivo de la mujer se adivinaban hematomas alrededor del ojo izquierdo y en la comisura de los labios. Cerré el cuaderno suavemente y se lo devolví. No necesitaba ver más. Aquella fotografía había dicho más que 1000 palabras. El camión avanzaba por la carretera, testigo silencioso de una confesión que comenzaba a tomar forma. El sol empezaba a calentar la cabina, pero un frío diferente se había instalado entre nosotros tras ver aquella fotografía. Lía jugueteaba con un hilo suelto de su chamarra, evitando mi mirada. Sus dedos, pequeños y ásperos, se movían nerviosamente, como si buscaran algo a lo que aferrarse. Yo «Uy», dijo finalmente, su voz apenas un susurro que competía con el ruido del motor. Después que pasó una cosa mala, muy mala, se abrazó a sí misma como protegiéndose de un golpe invisible. El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de todo lo que no decía, de historias demasiado dolorosas para ser pronunciadas. No pregunté qué había pasado. No necesitaba detalles para entender el tipo de horror que había vivido. He visto suficiente en mis años de camionero para reconocer las marcas que deja el abuso, esa mezcla única de miedo y vergüenza que cambia para siempre la forma en que alguien mira al mundo. Sentí que los ojos se me humedecían.
Tragué saliva, intentando deshacer el nudo que se me había formado en la garganta. Nunca había sido bueno con las palabras de consuelo, así que solo asentí, esperando que entendiera que la escuchaba, que le creía. En ese momento comprendí que lo que tenía frente a mí no era solo una historia triste. Era una historia que casi no fue contada. Una de esas vidas que pasan invisibles ante nuestros ojos, acumulando dolor en silencio hasta que algo o alguien las hace visibles. La noche cayó lentamente sobre nosotros mientras el camión avanzaba por un camino secundario. Decidí detenerme para descansar unas horas. Apagué el motor y el silencio nos envolvió como una manta pesada. Las estrellas brillaban con una claridad que solo se puede ver lejos de las ciudades. Lía las miraba por la ventanilla, perdida en pensamientos que yo no podía adivinar. Su perfil se recortaba contra la oscuridad, tan frágil y a la vez tan fuerte. Cada vez que miraba las estrellas, murmuró de repente, pensaba que ella también las estaba viendo, en algún lugar. Me quedé quieto, temiendo que cualquier movimiento o palabra rompiera este momento de apertura. «Necesito encontrar a mi hermana», continuó, con voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. «Ella me prometió que iba a volver, pero nunca volvió». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire de la cabina, pesadas de significado y dolor. Por primera vez, desde que la había recogido, entendí que Lía no solo estaba huyendo de algo, también estaba buscando. El peso de esa revelación me oprimió el pecho. Esta niña había estado sostenida por una promesa, por la esperanza de un reencuentro que la mantenía en pie a pesar de todo lo que había sufrido. Y yo, un desconocido, un simple camionero, ahora formaba parte de esa búsqueda, de esa historia que aún no tenía final. Con los primeros rayos del sol reanudamos nuestro viaje. Lía parecía diferente esta mañana, como si haber compartido algo sobre su hermana hubiera abierto una pequeña brecha en el muro que la rodeaba. Sus ojos, fijos en la carretera, ya no parecían tan vacíos. «Hay un lugar», murmuró después de horas de silencio, sobresaltándome. «Un pueblo, Cuauhtémoc, creo que se llama». Me giré levemente hacia ella, sorprendido por la repentina dirección. «¿Es ahí donde viste a tu hermana por última vez?», pregunté con cautela. Ella asintió, sin apartar la mirada del camino que se extendía frente a nosotros. «Ella trabajaba ahí, ayudando a gente. Me dijo que volvería por mí». Su voz se quebró ligeramente. Que no importaba lo que él dijera, vendría a buscarme. Asentí lentamente, entendiendo la importancia de aquel destino. No era solo un punto en el mapa. Para Lía, representaba la última conexión con su hermana, la última promesa que le quedaba. «¿Sabes cómo llegar ahí?», pregunté, ajustando mi ruta mental. «No muy bien. Sé que está al norte, cerca de la frontera», respondió, y por primera vez pude ver un destello de algo parecido a la esperanza en sus ojos. Calculé rápidamente. No estaba demasiado lejos de nuestra ruta actual. Quizás un desvío de algunas horas. «Iremos ahí», decidí, y el camino tomó de repente un nuevo significado. Ya no éramos solo dos desconocidos avanzando sin rumbo por la carretera. Ahora teníamos un destino, un propósito. Y sentí, sin que Lía lo dijera, que este viaje no era solo geográfico. Era un camino hacia algo mucho más profundo, una búsqueda que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Cuauhtémoc apareció ante nosotros después de medio día de viaje. Era un pueblo pequeño, con edificios bajos y calles estrechas que parecían sacadas de otra época. El camión avanzaba lentamente, desentonando con el ritmo pausado del lugar. «¿Sabes dónde trabajaba tu hermana?», pregunté mientras nos adentrábamos en el pueblo. Lía señaló hacia adelante con un dedo tembloroso. «Ahí», dijo, «en esa casa con la puerta azul». Era un edificio modesto con un letrero desgastado. «Casa de apoyo para mujeres». El lugar parecía una mezcla entre oficina y hogar, con macetas en las ventanas y carteles informativos en la entrada. Estacioné el camión a una cuadra de distancia y caminamos juntos hacia el edificio.
Pude notar cómo Lía se tensaba con cada paso, como si se preparara para recibir un golpe. Una mujer de mediana edad nos recibió en la puerta, con una sonrisa amable pero cansada. Sus ojos se dirigieron primero a mí con desconfianza, luego a Lía con curiosidad. «Buenas tardes», saludó. «¿En qué puedo ayudarles?» «Estamos buscando a mi hermana», dijo Lía, con una voz más firme de lo que le había escuchado hasta ahora. «Mariana López. Trabajaba aquí hace tiempo». La expresión de la mujer cambió instantáneamente. Un velo de tristeza cubrió su rostro mientras sus ojos iban de Lía a mí y de vuelta a Lía. «Tú debes ser Lía», dijo finalmente, y su tono confirmó mis peores temores antes de que pronunciara las palabras. «Lo siento mucho, pequeña. Mariana, tu hermana, murió hace 2 años, en un incendio en la casa donde vivía». El mundo pareció detenerse a nuestro alrededor. Lía se quedó completamente inmóvil, como si no hubiera entendido las palabras o como si su cerebro se negara a procesarlas. «No», susurró finalmente. «No, ella iba a volver. Ella me lo prometió». La mujer extendió una mano hacia ella, pero Lía retrocedió, negando con la cabeza cada vez más frenéticamente. «Tiene que ser un error», insistió, su voz quebrándose. «Ella no puede estar muerta. Me prometió que vendría por mí». Salimos de la casa de apoyo como autómatas. La mujer había intentado decirnos más, ofrecernos detalles, pero Lía ya no escuchaba. Su cuerpo se movía por inercia, como una cáscara vacía. Caminamos en silencio hasta llegar a una pequeña plaza. Lía se dejó caer en el bordillo de la acera, bajo la sombra pálida de un árbol reseco. Sus hombros comenzaron a temblar antes de que las lágrimas aparecieran. No gritó, no se lamentó en voz alta. Su llanto era silencioso, como si incluso en ese momento de quiebre absoluto hubiera aprendido a sufrir sin hacer ruido. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se abrazaba a sí misma, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás. Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente. No sabía qué decir. ¿Qué palabras podrían consolar a alguien que acaba de perder no solo a una hermana, sino la única esperanza que la mantenía en pie? Lía lloraba como quien ha perdido todo. Y en cierto modo así era. Todo lo que había hecho, huir, sobrevivir en las calles, subir a mi camión, había sido sostenido por la promesa de un reencuentro que nunca podría suceder. Su hermana ya no estaba, y con ella se había ido la posibilidad de un futuro diferente. Permanecí junto a ella en silencio mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios bajos del pueblo. A nuestro alrededor la vida seguía. Gente pasaba, niños jugaban, perros ladraban. Pero para Lía era como si el mundo entero se hubiera detenido 2 años atrás, en un incendio del que nadie le había hablado. La observaba desde mi posición, inmóvil. Mis manos se cerraron en puños, apretando tan fuerte que sentí las uñas clavarse en las palmas. Un nudo me apretaba la garganta, impidiéndome tragar. Nunca me había sentido tan inútil en toda mi vida. Ni siquiera cuando el motor de mi camión se descomponía en medio de la nada, ni cuando las tormentas me obligaban a detenerme durante días. Nada se comparaba con esta sensación de impotencia absoluta frente al dolor de Lía. ¿Qué podía ofrecerle? Palabras vacías, promesas que no podría cumplir. Su hermana estaba muerta. La única persona que le había prometido salvación ya no existía. Y yo, un simple camionero, un desconocido que la había recogido en la carretera, no tenía nada que pudiera reparar esa herida. El sol terminó de ocultarse y las farolas de la plaza se encendieron con un zumbido eléctrico. La temperatura comenzó a bajar rápidamente, pero Lía no parecía notarlo. Seguía sentada, inmóvil como una estatua, con la mirada perdida en algún punto invisible. Por primera vez desde que la recogí, me sentí completamente fuera de lugar, intruso en un dolor demasiado íntimo, demasiado profundo, y sin embargo sabía que no podía dejarla así, que no podía simplemente dar media vuelta y continuar mi camino como si nada hubiera pasado.
Había algo en su fragilidad que me recordaba a mí mismo hace muchos años, cuando también me sentía abandonado por el mundo, y entendí, con una claridad que me asustó, que no podía ser solo un espectador de su sufrimiento. No esta vez. La luz mortecina de un motel barato parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras inquietas por las paredes descoloridas. Habíamos llegado ahí después de horas de un silencio que pesaba como plomo. Necesitábamos descansar, recuperar fuerzas, intentar procesar lo que había ocurrido. Apenas entramos a la habitación, Lía comenzó a caminar de un lado a otro. Sus pasos nerviosos resonaban en el suelo gastado, mientras sus manos se retorcían, como si quisieran arrancar algo invisible que las atormentaba. «Él nos hacía cosas», estalló de repente, con la voz entrecortada por sollozos contenidos. «A mí y a mi hermana. Y mi mamá». Ella sabía. Lo veía todo y no hacía nada. Las palabras brotaban de ella como sangre de una herida abierta. Su cuerpo pequeño temblaba con cada frase, como si cada sílaba fuera un esfuerzo físico insoportable. «Mariana me protegía», continuó, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «Siempre se ponía en medio cuando él venía por mí. Ella recibía los golpes. Me quedé inmóvil, sentado al borde de la cama barata, incapaz de responder. Un nudo se había formado en mi garganta, cortándome la respiración. ¿Qué se puede decir ante una confesión así? ¿Qué palabras podrían aliviar aunque fuera una fracción de ese dolor? La historia de Lía era un terremoto que sacudía los cimientos de todo lo que creía saber sobre el mundo, sobre la humanidad. Y yo estaba en el epicentro, testigo impotente de una devastación que había comenzado mucho antes de conocerla. «Fui con la policía», continuó Lía, con voz más firme pero igual de dolorida. «Les conté todo lo que él nos hacía. Me miraron como si estuviera loca». Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su cuerpo entero irradiaba una rabia contenida durante demasiado tiempo. «Son cosas de familia», me dijo uno. «Seguro exageras», dijo otro. «Me mandaron de regreso a casa». Su voz se quebró. «¿Con él?» Se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la noche como si buscara algo en la oscuridad. Su reflejo en el cristal era el de una niña adulta, envejecida prematuramente por el peso de lo vivido. Esa noche fue la peor. Él sabía que había hablado. Después de eso me escapé. Dormí en parques, debajo de puentes. Comí lo que encontraba en la basura de los restaurantes. Nadie me ayudó. A nadie le importó. Cerré los ojos, incapaz de seguir mirándola sin quebrarme. Su historia era la de tantas otras voces silenciadas, de tantos gritos ahogados por un sistema diseñado para no escuchar. Ella era solo una niña, y había sido abandonada por todos los que debían protegerla. Sentado en el borde de aquella cama de motel, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Tal vez era la muralla que había construido durante años para mantener al mundo a distancia, para no involucrarme, para seguir mi camino sin mirar a los lados. «Yo también», comencé con la voz ronca y vacilante. «Yo también tenía una hija». Lía se volvió hacia mí, sorprendida por esta revelación inesperada. «No hablo con ella hace años», continué, mientras las palabras salían dolorosamente de mi garganta. «Su madre y yo nos separamos cuando ella tenía 8 años. Al principio la visitaba cada mes, luego cada 3 meses. Después, simplemente dejé de intentarlo. Las lágrimas que había contenido comenzaron a brotar sin control. Era la primera vez que lloraba frente a alguien en... no recordaba cuánto tiempo. Quizás desde la muerte de mi madre. La carretera se convirtió en mi excusa. No puedo ir. Estoy trabajando. Tengo que entregar esta carga. La próxima vez será... Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Y un día ella dejó de esperarme, como tú con tu hermana, pero al revés, yo fui quien no volvió. Lía me miraba fijamente, con una expresión que ya no era solo de dolor, sino también de reconocimiento, como si, en ese momento, ambos nos viéramos reflejados el uno en el otro, desde lados opuestos del mismo espejo roto. Tal vez
Tal vez pueda hacer algo bien contigo, dije finalmente. Ni que sea solo esto, ayudarte. No abandonarte como hice con ella. Con manos temblorosas saqué mi celular del bolsillo. La pantalla iluminó mi rostro en la penumbra de aquella habitación de motel. Dudé un momento, pasando el pulgar sobre los contactos, hasta que encontré un nombre que no había tocado en años. Elena Gutiérrez, trabajadora social. Habíamos sido amigos, quizás algo más, antes de que yo eligiera la carretera por encima de todo lo demás. Miré a Lía, que se había sentado en el suelo con la espalda apoyada contra la pared. Sus ojos, enrojecidos de tanto llorar, me observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Tal vez hay alguien que todavía pueda hacer algo, dije, sosteniendo el teléfono como si fuera algo frágil y peligroso al mismo tiempo. Alguien que sabe cómo funciona el sistema, que puede ayudarte de verdad. Ella no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Era suficiente permiso para mí. Toqué el nombre en la pantalla y el teléfono comenzó a sonar. Cada tono era como un latido en mis oídos. ¿Contestaría después de tanto tiempo? ¿Me recordaría siquiera? «Hola». La voz de Elena sonó tan familiar como si la hubiera escuchado ayer, a pesar de los años. «Elena, soy yo, Raúl». Mi voz sonaba extraña, tensa. «Necesito tu ayuda». Por primera vez desde que comencé este viaje con Lía, sentí que estaba tomando una decisión activa, consciente. Ya no era solo un testigo pasivo de su dolor, un vehículo que la transportaba de un lugar a otro. Ahora estaba eligiendo involucrarme, tender un puente hacia el futuro. El portón del refugio rechinó suavemente al abrirse. Era un edificio sencillo pero acogedor, con plantas en la entrada y cortinas coloridas en las ventanas. Nada que ver con la frialdad institucional que yo había imaginado. Elena nos esperaba en la puerta. A pesar de los años, la reconocí de inmediato. El mismo cabello corto, la misma sonrisa cálida, aunque con algunas arrugas nuevas alrededor de los ojos. Me miró con una mezcla de sorpresa y algo más que no supe identificar. Luego, su atención se centró completamente en Lía. «Bienvenida», dijo con voz suave, como quien habla a un animal asustado. «Me llamo Elena. Estás a salvo aquí». Lía permaneció inmóvil a mi lado, evaluando el lugar con la mirada precavida de quien ha aprendido a desconfiar de todo y de todos. Sus dedos se aferraban a la correa desgastada de su mochila, lista para huir al menor indicio de peligro. «Adentro hay chocolate caliente», continuó Elena sin presionarla, «y podemos hablar solo si tú quieres». Lía me miró, buscando alguna señal, alguna confirmación. Asentí levemente con la cabeza. Ella respiró hondo y, con pasos pequeños pero decididos, cruzó la entrada del refugio, como quien se adentra en un territorio desconocido, pero que podría, tal vez, convertirse en un lugar seguro. Elena y yo nos sentamos en el pequeño jardín trasero del refugio. Desde allí podíamos ver a Lía a través de la ventana, hablando con otra trabajadora social, una mujer joven de gestos amables que parecía saber exactamente cómo acercarse a ella sin asustarla. «Has hecho lo correcto al traerla aquí, Raúl», dijo Elena después de un largo silencio. Su gesto evitó una tragedia. Ella estaba prestes a desistir. Sus palabras cayeron sobre mí como un peso físico. Miré mis manos callosas, acostumbradas al volante pero torpes para todo lo demás. Nunca había imaginado que una simple decisión, la de detener mi camión en medio de la noche, pudiera significar tanto. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», murmuré, incapaz de levantar la mirada. «No», la firmeza en la voz de Elena me obligó a mirarla. «No cualquiera. La mayoría sigue de largo. La mayoría elige no ver». El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada que contrastaba con la gravedad de nuestra conversación. En el silencio que siguió, pensé en todas las veces que yo mismo había elegido no ver, en todas las personas que había dejado atrás, incluida mi propia hija. El atardecer avanzaba mientras yo esperaba sentado en una banca del jardín.
Elena había entrado para atender una llamada, dejándome solo con mis pensamientos. En mis manos sostenía el cuaderno de Lía que ella me había entregado antes de ir con la psicóloga. Lo abrí con cuidado, pasando lentamente las páginas gastadas. Cada dibujo, cada palabra escrita con letra infantil, cada mancha, todos eran fragmentos de una vida marcada por el dolor. Me detuve en un dibujo particularmente desgarrador. Una niña pequeña, escondida en lo que parecía ser un armario, con lágrimas dibujadas como grandes gotas azules. Respiré profundamente, sintiendo un nudo en la garganta. Pensé en cuántas otras historias como la de Lía estarían desarrollándose en ese mismo momento. Cuántos niños y niñas sufriendo en silencio, sin que nadie los escuchara. Cuántos gritos ahogados en almohadas, cuántas lágrimas secadas a escondidas. Y pensé también en cuántas de esas historias habían pasado frente a mí en mis años de carretera. Cuántas señales había ignorado, cuántos rostros había olvidado, convenciéndome de que no era mi problema, de que alguien más se encargaría. Cerré el cuaderno y lo apreté contra mi pecho, como si de alguna manera pudiera proteger tardíamente todo lo que representaba. Era hora de partir. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojizos. Elena me había asegurado que Lía estaría bien, que tenían un programa especial para casos como el suyo y que harían todo lo posible por ayudarla. Lía apareció en la puerta del refugio. Se veía diferente, como si el simple hecho de estar en un lugar seguro hubiera aliviado parte de la tensión que cargaba. Llevaba ropa limpia, probablemente prestada por el refugio, y su cabello estaba recogido en una coleta improvisada. Me acerqué a ella, dudando sobre cómo despedirme. No soy bueno con las palabras, nunca lo he sido, pero antes de que pudiera decir nada, ella dio un paso hacia mí. «Tú me salvaste sin preguntarme nada», dijo en voz baja, mirándome directamente a los ojos por primera vez desde que la conocí. Como ella hacía, la simplicidad de sus palabras me golpeó con más fuerza que cualquier discurso elaborado. Intenté sonreír, pero mi garganta se cerró de golpe y sentí los ojos húmedos. No pude responder. En ese breve momento entendí lo que había sucedido. Sin quererlo, sin planearlo, había ocupado por un instante el lugar que la hermana de Lía había dejado vacío. Le había devuelto un pedazo de lo que había perdido. La sensación de que alguien la veía, realmente la veía, sin pedir nada a cambio. Y ella, sin saberlo, me había dado mucho más. Me había recordado que aún quedaba algo humano en mí, algo que creía perdido en tantos años de soledad y caminos vacíos. El asfalto se deslizaba bajo las ruedas de mi camión como lo había hecho siempre. Habían pasado varios meses desde que dejé a Lía en aquel refugio. La vida había vuelto a su rutina de siempre. Las mismas paradas, los mismos paisajes desérticos, el mismo cielo interminable sobre mi cabeza. Y sin embargo, nada era igual. El motor ronroneaba con la misma cadencia de siempre, la radio tocaba las mismas canciones viejas, pero dentro de mí, algo fundamental había cambiado. Cada vez que recogía un pasajero ocasional, cada vez que paraba en un pueblo pequeño, mis ojos buscaban instintivamente rostros que pudieran necesitar ayuda. Ya no pasaba de largo, ya no fingía no ver. Elena me llamaba de vez en cuando para contarme cómo iba Lía. Había empezado la escuela, estaba en terapia, poco a poco iba sanando. Escuchaba sus actualizaciones con una mezcla de orgullo y melancolía, como quien contempla una planta que ayudó a rescatar, pero que crece en el jardín de otro. La carretera seguía siendo mi hogar, pero ahora conducía con el corazón más ligero, como si al ayudar a aquella niña hubiera liberado algo dentro de mí que había estado atrapado por demasiado tiempo. Fue en una tarde calurosa cuando lo encontré. Había estacionado en un área de descanso para comer algo y revisar el motor que hacía un ruido extraño desde la mañana. Al volver a la cabina lo vi ahí, sobre el asiento del copiloto,
Un sobre amarillento, con mi nombre escrito en una letra infantil, pero decidida. Me quedé inmóvil por un momento, confundido. ¿Cómo había llegado hasta allí? Elena debió haberlo dejado la última vez que nos vimos, cuando pasé por el refugio para entregar algunas donaciones. Lo tomé con cuidado, como si fuera algo frágil que pudiera desvanecerse entre mis dedos. Al abrirlo, sentí que algo se aflojaba dentro de mi pecho. Era un dibujo hecho con crayones de colores, un camión enorme, rojo como el mío, pero con algo peculiar. Tenía alas, grandes alas azules que se extendían desde la cabina, y junto al camión, una niña pequeña sosteniendo un globo, con una sonrisa enorme dibujada en la cara. Al reverso del papel, con la misma letra infantil, estaba escrito: «Gracias por haberme visto». Pasé los dedos por el dibujo, sintiendo la textura de los trazos, cada línea cargada de significado. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin que hubiera tristeza detrás de mis ojos. Con cuidado, como quien maneja un tesoro invaluable, tomé el dibujo de Lía y lo coloqué en el retrovisor de mi camión. Lo aseguré con un pequeño clip que siempre llevaba para los recibos de gasolina. El dibujo se balanceó suavemente con el movimiento del vehículo, reflejando los rayos del sol que entraban por la ventana. El camión alado, un símbolo tan simple y a la vez tan profundo, ahora vigilaría mi camino. Respiré hondo, llenando mis pulmones del aire cálido de la tarde. Puse en marcha el motor, que respondió con su familiar ronroneo. El horizonte se extendía infinito frente a mí, lleno de posibilidades que antes no había sido capaz de ver. Ajusté los espejos y por un momento mi reflejo me devolvió la mirada. Vi a un hombre diferente del que había sido hace unos meses. Las arrugas seguían ahí, las canas también, pero los ojos habían cambiado. Ya no eran ventanas vacías hacia un alma cansada. Sonreí. Y esta vez, la sonrisa llegó hasta el fondo de mi ser. Puse primera, pisé el acelerador y continué mi camino. Porque ahora, finalmente, sabía que no solo estaba conduciendo, estaba avanzando. Y por primera vez en muchos años tenía la certeza de que mi viaje tenía un propósito, aunque no supiera exactamente cuál era el siguiente destino.